Hola chipirones, soy Focusing y como no sé qué decir aquí... Oye, ¿quitan un 50 cosas sobre mí? Mel Domínguez, o más conocida como Focusings, pasó de ser una chica anónima en un pueblo de Huelva a ser conocida por millones de personas y hacerse un hueco entre los mayores influencers del país. Hay un antes y un después, ¿no? Oye, que he visto a tu niña, qué tal, qué bien, que no sé qué, que no sé cuánto, tal. Gente que no conozco me habla de ella y cuando digo que es mi hija, dice, ¿es tu hija? Digo, sí, es mi hija. Pero no todo en YouTube es fácil. También hay que hacer sacrificios y luchar por ellos. Era algo muy difícil que le iba a costar mucho trabajo, que si sabía lo que estaba haciendo. Que yo un plato de comida le daba, pero que yo mantenerla no la podía mantener allí fuera de Barcelona. Es una profesión muy dura, por supuesto, como el que es cantante, como el que es artista. Pienso que es una profesión más. Pues cuando acabé de trabajar en el periódico dije, bueno, pues me voy a Barcelona con lo poco que he ahorrado y a ver cuánto aguanto, porque yo pensé, a ver cuánto aguanto. Pero todo sacrificio tiene su recompensa. Esta es la historia de Focusing's Vlogs. Esto es Before YouTube. Huelva, una de las ciudades capitales menos conocidas de Andalucía, con buenas playas, buen marisco y, aunque no os lo creáis, donde salió el primer club de golf de la península. Allí nació una niña llamada Melody Domínguez Márquez, un 16 de noviembre de 1989. Melody, o Mel, es hija de Inés y José, originarios de allí. De pequeña, Mel siempre había sido creativa, mostrando interés por las audiovisuales. Mel es Melody y Melody significa melodía. Yo creo que sus padres no se equivocaron al ponerle el nombre, ya que esta niña ha sido pura melodía desde que nació. Le pusieron el nombre perfecto. Yo no podía, cuando no estaba cantando estaba grabando, cuando no estaba escribiendo algún cuento. Siempre me gustaba imaginar y crear cosas. En el año 88 compramos una cámara de vídeo, una VHS, una Panasonic M7. Entonces ella de muy pequeña quería coger la cámara, la quería coger para grabar, pero claro, no podía con la cámara, si esa cámara pesaba un montón. Mi padre tenía una camarota enorme, que no sé si era así, y yo lo veía a él con la cámara siempre en el hombro, grabando todo, y claro, yo le decía, papá, yo quiero grabar, es que esta cámara es muy grande para ti, tú esta cámara no puedes. Claro, lo que hacíamos era que yo grababa, pero él me sujetaba la cámara porque yo no podía. Era una niña muy alegre, muy inteligente desde pequeña, comunicativa, muy comunicativa. Había un programa antes que era con el que se editaba, que se llama Pinacle, y con ese pues empecé a trastearlo y empecé a meter sonido, bajar sonido, subir sonido, pero se ponía a editar conmigo y así fue como ella fue aprendiendo. Él me enseñaba, me acuerdo que con un programa que se llamaba Pinacle me decía, mira, tienes que cortar esto se edita así, esto es una transición para ponerlo de un clip a otro, luego tienes aquí la música, y realmente él fue mi mentor sin darse cuenta. O sea, él fue el que me enseñó a amar esto, a amar el mundo audiovisual, a amar la edición, a amar todo este mundo. Fue él el que me impulsó casi sin darse cuenta. Para ese entonces, Mel ya tenía un carácter definido. Era una chica decidida, muy segura de sí misma y reivindicativa. Esto le llevaría a tomar una de las decisiones más importantes de su carrera: estudiar un ciclo superior de imagen. Aunque esta decisión fue cuestionada por su familia, esto le llevaría a conseguir cosas que todavía ni imaginaba. Ella era muy justiciera también de pequeña, porque cuando le decíamos que se tenía que poner un vestido, a lo mejor llegaban unas navidades y su madre quería que llevara un vestido y ella no lo veía lógico. Ella quería ir con un pantalón, tenía que ser su pantalón, porque ella no entendía que hubiera ropa específica para niños, ropa específica para niñas, lo mismo con los juegos. No era justo que solo por haber nacido niña, ¿no?, de género mujer, tuviera que ser delicada, tuviera que jugar a las Barbies, tuviera que estar todo el día preocupándome de estar guapa para que los niños me vean. Yo decía, ¿por qué no puedo trepar un árbol, ponerme un chándal, jugar al fútbol? A mí me gustaba jugar con las Barbies, me gustaba mucho, me gustaba jugar a pintarme, pero también me gustaba hacer deportes y ensuciarme y, no sé, ser un poco bruta también. Ella la pelota se le da muy bien, además, de hecho, se apuntó en el colegio, en clases de fútbol, que la pusieron de loca en todo el colegio. Hasta el profesor le dijo, niña, quédate en tu casa jugándote a las muñequitas, que el fútbol es para los niños. Ella se quiso apuntar a un grado superior de imagen y en ese momento le dije yo que eso no era el juego que había traído hasta ahora, que eso era más complicado, que era algo muy difícil y que le iba a costar mucho trabajo, que si sabía lo que estaba haciendo. Ella en realidad quería estudiar periodismo, pero entonces se tenía que desplazar a Sevilla y no pudo ser. Yo sabía que yo quería
como crear, quería escribir, quería expresarme. No sabía qué hacer y me enteré de que había un ciclo de imagen, que era fotografía el primer año, el segundo año se centraba más en el tema del vídeo. Y pensé, ostras, pero realmente me llena más esto. O sea, más que escribir, quiero transmitir también de forma visual, tanto por medio de fotos como por medio de vídeos. Y dije, he visto que hay un ciclo de grado superior de imagen y además es muy práctico, puedes hacer prácticas luego incluso en periódicos y tal. Digo, yo lo quiero hacer. Y mi padre me decía, eso no es tan fácil, ¿eh? Esto no te creas tú que lo que has estado haciendo hasta ahora, eso no tiene nada que ver, esto es ya empollar. ¿Tú crees que te lo vas a sacar? Yo creo que no, yo creo que no vas a conseguirlo. Creo que eso al final le dio un revulsivo muy grande porque al cabo de los 2 años le hicieron mención de honor. Se me sentó mal, pero luego me lo tomé como un reto. Y al cabo de 2 años me hicieron mención de honor en el ciclo y al final pues mi padre pues, se tuvo que callar. Estoy muy orgulloso de ella. ¡Ay! ¡Ay, ay! Acabé el ciclo de imagen, teníamos unas prácticas computadas que además percibía una cantidad pequeña, pero bueno, un salario, ¿no? Era unos ahorros para mí. Y estuve trabajando 3 meses en el periódico de fotógrafa, pero claro, cuando se acabó me dijeron que en plantilla no había hueco, no podían contratarme. Cuando vio que en Huelva no tenía salida, decidió irse para Barcelona. A lo cual yo en principio me negué, ¿no? Me negué bastante porque, bueno, era joven, no había salido apenas de casa, porque era una chica que no se había movido apenas, que salía poco, que, en fin, era su ilusión, sus ganas. Le dije que yo un plato de comida le daba, pero que yo mantenerla no la podía mantener allí fuera de Barcelona. La verdad es que pensamos que iba a durar muy poco tiempo aquí en Barcelona. Mi familia tampoco se lo tengo muy bien porque, claro, yo siempre he sido una chica que he dependido mucho de mis padres, he sido además muy madrera, muy padrera, siempre he querido estar con ellos, pero dije, es que si me quedo aquí ya me sentía yo como que había tocado techo, yo necesitaba buscar experiencias nuevas. Pero bueno, al final dije, mira, esto es lo que hay, yo si me quiero ir pues me voy, tengo mis ahorros, si no me va bien pues ya me volveré. Y al final ellos, con mucha pena, pero lo tuvieron que aceptar y a partir de ahí sí que me empezaron a apoyar. Hola, buen día. A mí me hablan español. Barcelona, también conocida como una de las capitales modernistas del mundo por su arquitectura en general. Es una ciudad cosmopolita que nunca duerme y llena de oportunidades. Para noviembre del 2011, Mel llega a Barcelona dispuesta a luchar por sus sueños. Pero como todos los inicios, no son fáciles. Los primeros meses de estar en Barcelona, esto lo sabe muy poca gente, pero cuando alguien me preguntaba por mi familia, me echaba a llorar porque los echaba de menos. Y era duro. Mi familia hemos estado siempre muy unidos, ¿no? Entre eso y que yo al principio lo pasaba mal porque no encontraba trabajo estable, iba trabajando, ahora de teleoperadora, ahora de vendedora de no sé qué. Había veces que necesitaba ese apoyo y el teléfono se me quedaba corto. Entonces sí que es verdad que yo al principio lloraba muchísimo. Yo no lo contaba porque no quería preocuparles. Pero bueno, es lo que hay. Cuando quieres buscarte la vida tienes que enfrentarte a tus miedos y al final, mira, pues tampoco ha salido tan mal. La catalanofobia. Me llama un día por teléfono mi hija y dice, papá, no te vayas a asustar. Me llamó ella, me lo dijo y me asusté un poco. En 2013, su actitud reivindicativa le lleva a grabar un vídeo sobre la catalanofobia. Siendo un tema controvertido, consigue hacerse viral con más de 2 millones de visualizaciones en 2 semanas, llamando la atención de todos los medios de comunicación del país. Esto inicia una nueva faceta en su vida y que nadie esperaba en su familia. Hice un vídeo desmintiendo tópicos catalanes, cosas que la gente solía decir de Cataluña. Y el vídeo, pues, mira, yo pensaba que lo iba a ver, yo qué sé, 4 gatos y 3 eran mis amigos, y al final pues acabó con no sé cuántos millones, no sé si eran 2 millones o 3 millones de visitas. Entonces yo en ese momento le digo que, bueno, en principio creo que lo que ella ha hecho estará bien hecho, pero que lo voy a ver. Veo el vídeo, saco conclusiones, la llamo y le digo que me parece muy bien, que es perfecto, que ha dicho lo que siente y lo que ella está viviendo, no ni ofende a nadie, ni los de allí, ni los de aquí, ni nadie. Me entero que había colgado un vídeo en YouTube hablando de la catalanofobia. Me enteré precisamente por ella, que me llamó para que no me fuera a asustar. Me sentó muy mal, muchas respuestas de personas que por qué tienen que ofender, ni que decir nada, que cada uno es libre de hablar y de pensar lo que quiera, por supuesto. En realidad lo que ella quería enfocar era el fanatismo que tienen algunas personas con ciertos lugares de España y demás. Pues yo me levanto, no sé si fue un día o 2 días después de hacer ese vídeo, y me veo un montón de interacciones en Twitter, incluso me estaban llamando al teléfono.
no sé, fue una locura, yo no entendía, o sea, era como, esto no está pasando, ¿qué está pasando? Entré al vídeo, tenía ya, no sé si eran 300.000 visitas, pero una barbaridad de un día para otro. Entonces a mí eso me abrumó bastante, o sea, al margen de que dijera, ostras, qué bien, pues por fin hay gente que escucha lo que yo tengo que contar, ¿no? Al mismo tiempo me provocó una ansiedad muy grande y eso también lo sabe muy poca gente, porque no sabía cómo gestionar eso. Me llamaban de programas de televisión, de radio, me entrevistaron en no sé cuántos periódicos, incluso había periódicos que me entrevistaron y luego tergiversaban lo que yo había dicho, o sea, me enfrenté a todas estas cosas, todas las manipulaciones, todo lo que se pueda pensar y decir en relación al mal periodismo, también lo tuve que sufrir yo. Y lo gestioné muy mal, o sea, me sentó muy mal. Yo me encerré en casa creo que una semana y media o así y casi ni comía, mira que yo soy de comer, ¿sabes? Se me echaron encima mucha gente, ya no solo porque estuviera defendiendo, ¿no? Entre comillas, ¿no? Claro, estoy defendiendo Cataluña en sí, no a los catalanes, sino por el hecho de que decían que yo estaba dejando mal a mi padre. Y creo que de todos los comentarios, de todos los insultos, de todo lo que me dijeron, lo que más me dolió fue eso, porque yo en el fondo pensaba, ¿será que lo habré hecho mal? Digo, yo quería usarlo de ejemplo, pero claro, olvidé aclarar que él ya no es así. Llegué a temer por él y todo, ¿eh? Cuando empezó ella, que saltó con este vídeo a la fama, que ya empezaron a llamar de distintos canales y empezó a salir con mis vecinos todos. He visto a tu sobrina en la tele, uy, pues Melody está en la tele, uy, pues Melody ha salido en tal programa. Y yo, pues, orgullosísima de Melody porque me siento muy orgullosa de ella. Sí es verdad que lo sigue toda la familia y gente que conozco, gente que no conozco me habla de ella y cuando digo que es mi hija, dice, ¿es tu hija? Digo, sí, es mi hija. Entonces hay gente también que la está descubriendo y tal, pero vamos que sí, que en Huelva es muy conocida, vamos. Hay un antes y un después, ¿no? Tengo bastantes compañeros de trabajo que cada vez que saca un vídeo, pues, oye, que he visto a tu niña, qué tal, qué bien, que no sé qué. A raíz de ese vídeo yo me di a conocer, porque quieras o no, ese vídeo era como una manera de yo publicitarme, por así decirlo. La gente me empezó a conocer, aparecí en la portada de YouTube, todo el mundo hablaba de mí, me hicieron vídeos, youtubers empezaron a contactar conmigo, además youtubers que yo seguía y que yo era seguidora de ellos y me hacía muchísima ilusión porque además estaban de acuerdo conmigo. Me llamaron también de La Vanguardia porque me ofrecían trabajo para estar con ellos, trabajar con ellos. O sea que realmente, al margen de todo lo negativo, gracias a ese vídeo, yo creo que estoy aquí, bueno, creo no, seguro, estoy aquí gracias a ese vídeo y la publicidad que en ese momento me hizo. Y gracias a ese vídeo conseguí muchísima publicidad y conseguí un impulso que me ayudó a estar a día de hoy donde estoy en YouTube, por supuesto. Sí le ha cambiado un poco la forma de vida, no la personalidad, pero sí la forma de vida. Yo creo que YouTube para ella es una profesión, para ella y para muchos youtubers. Pienso que es una profesión más, como el que es cantante, como el que es artista. Pienso que gracias al YouTube ella le ha cambiado su vida, pero no su personalidad, porque ella sigue siendo la misma. Ya es la misma de siempre, es que tú eres la misma de siempre. A ver, tampoco es como todos piensan de riqueza, no sé qué, pero sí que es verdad que es muy buena porque puedes conseguir cosas como viajar gratis, campañas con marcas, pero sí, es muy divertido. Además te invitan a eventos, consigues ver pelis que no han visto otras personas porque te invitan a los preestrenos. He conocido a famosos, a gente que yo seguía de antes, de la tele, de series, gracias a ser youtuber. O sea que realmente la vida de youtuber es muy chula. He sacrificado, pero no duele tanto porque te gusta. A mi audiencia yo les diría sobre todo que muchas gracias, porque yo no estaría aquí si no llega a ser por vosotros, por la gente que cada semana fielmente me ve mis vídeos, me sigue, me mandan mensajes, me mandan cartas, me ven por la calle y me abrazan. Ese amor incondicional que te da la gente, me voy a emocionar y no quiero, ¿vale? Pero es que ese amor es muy grande. Yo muchas veces se lo digo precisamente a mi audiencia, que es como, guau, es que no tengo palabras para daros las gracias por todo lo que me aportáis, porque ellos siempre dicen que tú les aportas algo a ellos, pero es que yo también soy feliz cuando leo sus comentarios. Yo estoy muy agradecida con ellos y además, como es recíproco, siento como un cariño especial hacia ellos y además siento también que les debo mucho. Así que nada, chicos, que os quiero mucho, que sois mis chipirones para siempre. Y bueno, chipirones, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, haz clic en me gusta, suscríbete al canal si no lo has hecho y comparte este vídeo por todas las redes sociales. Así que nada, chipirón, adiós.